Leonardo, traduci in inglese, io parlo inglese. Hemos pedido a nuestro profe una entrevista. Y él nos ha dicho sí. Entonces, buena visión. Saco la primera pregunta, solo que no entra la mano muy bien, entonces vamos, esta dice, debería darme un boli rojo que corrí con las palmas. ¿Qué es lo que más me gustó en la DAD? La DAD no me gustó absolutamente nada. Nada, no conseguí encontrar absolutamente nada positivo en la DAD. A pesar de lo que dice alguien que ha sido fantástico, hemos aprendido un montón de cosas, utilizar Classroom, utilizar Meet, etcétera, 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 yo lo he pasado muy mal, tremendo. Una experiencia que no repetiría, aparte que no la puedo repetir porque no tengo ninguna opción. ¿Puedo pasar a otra? Sí. Gracias. Dame tú el sí, el la. Vamos a ver. En su opinión, de niño, ¿habría esperado hacer este trabajo? Bueno, qué pregunta muy bonita. De niño, no, porque a mí me costaba muchísimo ir a clase. Mi madre me arrastraba cada mañana a primero de primaria y yo llorando, desesperado. Pero después de la primaria y de la ESO, cuando empecé el instituto, empecé a apasionarme a la cosa. Tenía profesores maravillosos, que me transmitieron muchísimo y yo me dije, yo quiero ser como ellos, o al menos intentarlo. Y nada, lo he intentado con éxito, más o menos feliz, eso deberían decirlo los alumnos. Bueno, Sí. muy bien. Esa, qué pequeña. ¿Cuántas veces has estado en España? ¿Cuál es tu ciudad española favorita? ¿Cuántas veces? No lo sé. No lo sabría calcular. Podría decir aproximadamente unas 40, 45, aproximadamente. Ciudades en España me gustan muchísimas y seré extremadamente banal, pero mi ciudad favorita es Madrid. Madrid tiene algo que no tiene ninguna otra ciudad para mí en España. Es una ciudad en la que hay que vivir, que se vive, que no es suficiente visitarla en una semana, hay que vivirla y te da muchísimo. Es una ciudad maravillosa, descrita maravillosamente bien en una canción de un cantautor favorito mío que se llama Maruano, dedicada justamente a Madrid. Bueno, ¿puedo? Vamos a ver. Pero bien escritas las preguntas, ¿eh? Hasta ahora. Hola. ¿Quién es tu alumno favorito en todos tus años como docente? O el alumno más recordado. Esto sí que se me hace muy difícil, porque yo tengo muchísimos exalumnos además que siguen frecuentando mi casa, los invito, van a mi casa a tomar el té o a cenar, organizamos cosas. Y son muchísimos. Probablemente, sí, es difícil decir uno. Puedo decir el más recordado. Es decir, una chica que después de unas clases que di en quinto sobre el sentido de la vida, me buscó al terminar la clase unos días después y me dijo, profe, si no hubiera sido por sus clases, yo me habría suicidado. Por eso se lo agradezco mucho, porque me ha dado un sentido a mi vida. Y esto, ¿cómo lo puedo olvidar? Absolutamente imposible. Y favoritos son demasiados, no puedo decir uno.
No puedo decir uno porque son demasiados. ¿Está bien? Sí. Si quieres preguntar algo más, que quieres más detalles, yo pues los doy. Mira cuántas. ¿Cuál fue la mejor parte de trabajar con los chicos? Bueno, lo mejor es todo lo que me dan cada día mis alumnos, en términos de pasión, de interés, cuando los veo involucrados, cuando me doy cuenta de que la pasión que tengo para España y el español consigo compartirla. Y cuando veo en vuestras miradas serenidad, felicidad y todo, e interés, esto me da muchísima ilusión. ¿Puedo? Sí. Adelante, con juicio. Porque tú has hecho el liceo clásico. Buena pregunta también. Bueno, yo hice esencialmente el liceo clásico por tradición familiar. Porque todos en mi familia habían hecho el liceo clásico. Incluso mis abuelos, mis tíos abuelos, mi padre, mi madre no, pero mi padre y mi hermano. Y como yo tenía un amor sin límites y una apreciación enorme por mi hermano y mi padre, que venían del clásico, y con todo lo que mi padre me enseñaba, que le venía de su estudiantado como alumno en el clásico, y como yo habría hecho cualquier cosa para parecerme cuanto más a mi padre y a mi hermano, decidí hacer el clásico. Aunque en la escuela media, al terminarla, los profesores le dijeron a mi madre, los únicos que hacer cualquier cosa menos el clásico. A lo mejor fue también por eso que yo decidí hacer el clásico, por espíritu de contradicción. Pero no me he arrepentido. Estoy contentísimo de haber hecho el clásico, porque me ha dado, creo, muchísima hondura y conocimiento, que no tiene precio. Bueno, qué preguntas tan bonitas. ¿Cuál es tu cosa favorita en Salamanca? Aquí también la respuesta es complicadísima, porque hay tantas cosas que amo en Salamanca que me resulta un poco complicado elegir una, pero sí puedo elegir una. Es la torre del Marqués de Villena, donde está la llamada Cueva de Salamanca, que es un lugar mágico. Ahora no puedo contar toda la historia porque sería demasiado largo, pero si tú por la noche sales allí encima, arriba, y ves toda Salamanca con las luces que iluminan sus maravillosos edificios históricos y todo, y que se respira este aire de colmena, como diría Juan de la Cruz. Y sobre todo si vas allí con una persona amada, bueno, creo que no hay un lugar mejor en el mundo. Porque si has hecho el liceo clásico, has decidido enseñar español. También esta es una pregunta súper bonita. Cuando terminé el liceo clásico, por razones que ahora sería demasiado largo también explicar, yo me apunté en la Facultad de Medicina. En realidad, cuando yo terminé mi examen oral, en el examen de bachillerato, y me preguntaron qué quería hacer en la vida, yo estaba segurísimo y dije, yo quiero ser profesor de ciencias motorias. Estaba segurísimo. Practicaba atletismo, mi entrenador además enseñaba en la antigua ISEF, hoy SUISM, aficionadísimo de deporte, y entonces yo estaba convencidísimo. Mi madre no estaba nada contenta. Mis profesores tampoco, pero eran bastante comprensivos y me dijeron, bueno, estudia lo que quieras. Había otra persona que no estaba nada contenta, que era la madre de mi novia de aquella época. Y la señal del destino que me hizo cambiar de idea fue que durante el verano post-examen de bachillerato me cogí una tremenda bronconeumonitis. Y estuve en el hospital y cuando llegó el mes de septiembre y todo, era impensable que yo me apuntara en el SUISM, porque no podía practicar deporte hasta no sabía cuándo. Y así, por la presión familiar y todo, para hacer contentos a todos, me apunté en medicina. Pero gracias a Dios me di cuenta que no era lo mío.
Y así que después del primer año, a pesar de haber aprobado algunos exámenes, incluido física y química, decidí cambiar. Y un amigo de familia queridísimo era profesor de inglés, a mí siempre me había gustado el inglés, y yo, aunque había dejado el estudio del inglés en el instituto después del primer y segundo año, cuarta y quinta gimnasio del clásico, porque se estudiaba solo en los 2 primeros años, había ido siempre a clase de inglés a casa de este profesor y amigo de familia, que me dijo que yo tenía el don de lenguas y que según él sería un magnífico profesor. Y yo me gustaba muchísimo el inglés, decidí entonces apuntarme en la Facultad de Lenguas y Literaturas Modernas, convencido de que sería profesor de inglés. Pero después elegí una segunda lengua, que era el español, que no conocía de nada, y fue un flechazo, que significa colpo di fulmine. Tenía un conversador fantástico, profesores maravillosos, éramos poquísimos que estudiábamos español en aquella época. Quiero decir que cuando iba a clase de conversación éramos 6 o 7 en toda la Facultad de Lenguas de Turín que estudiaban español. Y este profesor me hizo enamorar de la cultura española, de la lengua española, así que después de 2 años yo me cambié y pasé de ser fundamentalista de inglés a fundamentalista de español, por amor, por enamoramiento. ¿Satisfechos? Bueno, adelante con juicio. Este es igual porque he elegido estudiar español, ya lo he dicho, por amor, por pasión. ¿En qué año empezaste a enseñar? Bueno, yo me licencié el 20 de febrero de 1980. Lo recuerdo perfectamente también porque no le había dicho a mis padres que aquel día discutiría la tesis y porque quería hacerle una sorpresa, y cuando salí del Palazzo Nuovo fui a una cabina porque no existían los móviles naturalmente, y nada, llamé a casa y contestó mi madre y me dijo, ¿qué quieres? Ah, nada, acabo de licenciarme. Ah, no, no me digas. Bueno, no digo la nota porque soy muy humilde y modesto. Y era febrero del 80, el problema era qué hacer, cuándo empezar a enseñar y cómo. Tengo que decir que en aquella época ya había empezado a ser maestro de tenis, entonces algún dinero lo ganaba, pero yo quería enseñar en una escuela, y fue gracias a un golpe de suerte que me propusieron enseñar en el año escolar 80-81, debido a una baja de una profesora que estaba embarazada, en el Liceo Francés de Turín. Y así que yo en septiembre del 80 empecé mi carrera, así que han pasado 43 años. Y era el 80-81. De dónde viene tu pasión por el español, yo lo siento, ya lo he dicho. Pero quiero añadir una cosa, a ver cuántas preguntas hay, a lo mejor después lo añado. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Y last but not least, al menos creo. No, esa es demasiado difícil. ¿Cuál es su libro español favorito? Como sabéis, yo leo muchísimo y leo muchísimos libros en español, así que yo podría daros unas centenas de títulos, pero puedo decir que mi libro en español favorito sigue siendo, y creo que siempre será, el Don Quijote. Creo que no hay creo que es el mejor libro que se ha escrito en el mundo en la historia de la literatura, el Don Quijote, que estudiaréis en cuarto. Creo que en el Quijote encontramos una respuesta a casi todas las preguntas que podemos ponernos en la vida. Y esencialmente me ha enseñado, y espero que os enseñe a vosotros también, una cosa fundamental de la vida. Que lo importante no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino el esfuerzo mismo, el compromiso que metemos en todo lo que hacemos. Y el resultado cuenta poquísimo.
Es un mensaje extremadamente revolucionario en una sociedad como la nuestra en la que parece que el éxito es solo un éxito, significa suceso, lo digo para quien no lo supiera, parece que es lo único que importa, en cambio no. Es mucho más importante creer en nuestros ideales y aunque fracasamos, seguir adelante y tirar adelante y no rendirse nunca. Por eso creo que el Quijote es un libro inmejorable, es un libro perfecto. Quiero añadir una cosa a propósito del español y de mi amor por el español. Claro, me enamoré del español en la universidad, como he dicho, y luego cuando fui por primera vez a España, a Salamanca en el 78, como estudiante universitario, pero todo lo que aprendí de España después, todas las experiencias que viví en España después, todo lo que conocí de España después, me confirmaron que yo soy italiano por casualidad, porque en realidad yo me siento profundamente español, me reconozco perfectamente en la filosofía de vida española y por eso creo que, repito, solo es casualidad que yo haya nacido en Turín y no en Madrid. Eso, ¿alguna pregunta más? Si no, se acabó la historia. ¿Vale? Gracias a vosotros, chicos.